Reporte 100. Del consultor en seguridad David Saucedo para hablar del tema de los resultados que dio a conocer el INEGI en cuanto al índice de homicidios en nuestro país y en el que Sonora pues está entre los 10 estados con más muertes por homicidio. Buenos días, David Saucedo, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte aquí en el auditorio, a tus órdenes. Cuéntenos, ¿qué significa para estos resultados que acaba de dar el INEGI? ¿Qué significa para nosotros? Porque así como estamos ocupando, lamentablemente estamos entre los 10 estados con más muertes por homicidio, también esto sería el sexto lugar, estaríamos hablando de que hay una disminución en cuanto al número de homicidios en comparación con años anteriores, ¿o qué representa esta cifra? Bueno, tenemos en el caso de Sonora una situación diferenciada. Por un lado, en la cifra absoluta de homicidios, en efecto se encuentra dentro de los 10 primeros estados del país que tienen una alta violencia homicida. No es el estado que tiene el mayor registro de homicidios, pero sí se encuentra en esta lamentable lista que se conoce popularmente como el top 10 de los homicidios. Sin embargo, si aterrizamos al análisis de homicidios por cada 100,000 habitantes, se encuentra en una situación todavía peor. Sonora se encuentra con una tasa de 58 homicidios por cada 100,000 habitantes, solo después de Colima, Zacatecas, Baja California, Guanajuato y Sonora. Es decir, se encuentra en el quinto lugar. Como es fácil suponer, los estados que tienen mayor población evidentemente registrarán en su gran mayoría una tasa de homicidio un poquito más alta. Pero cuando se hace esta conversión tenemos que Sonora se encuentra en una circunstancia que no le favorece mucho. Tenemos una situación compleja con relación a los homicidios que se cometen en la entidad. Pareciera que las estrategias que se han desplegado, ¿sí? Las estrategias que se han desplegado por parte del gobierno, el gobierno actual, no han funcionado, teniendo como antecedente que había una alta expectativa en el sentido que habría una mejora sustantiva en los homicidios que se cometen en el Estado, y no ha sido así. Tenemos, en efecto, en el año 2022, de acuerdo con los registros del INEGI, una disminución. En el año inmediato anterior teníamos 2.089 homicidios en el 2021, y ya en el 2022 una reducción de 1.723. Sin embargo, Sonora tiene una característica que es parecida a la de otros estados. Hay un número creciente de personas que son identificadas en estas llamadas narcofosas, un número creciente de personas desaparecidas, de acuerdo con lo que reportan los colectivos de búsqueda de personas. De ahí que esta reducción de aproximadamente poco más de 300 homicidios del 2021 al 2022 pudiera no ser como tal una reducción de homicidios, sino más bien parte de la estrategia de los cárteles de la droga de desaparecer los cadáveres, en esta lógica macabra con la que se mueven, de tratar de evitar que los cadáveres de las personas lamentablemente asesinadas sean identificados, y de ahí que tengamos una reducción artificial. En Sonora y en otros estados del país percibimos esto, una reducción en el número de homicidios, pero un incremento en el número de desapariciones, lo que nos hace suponer que muchas de estas personas lamentablemente no están desaparecidas, están muertas y fueron enterradas en estos narcocementerios. A propósito de eso, pues regularmente hemos visto que cuando estas madres buscadoras encuentran, en su mayoría son hombres los cuerpos que encuentran, y de hecho en el caso de las cifras de INEGI menciona también que esta tasa de homicidios en su mayoría, dice, son hombres también. Sí, en su gran mayoría los delitos de alto impacto están vinculados con varones, y la mayoría desempeña algún rol en la estructura del narcotráfico, ya sea como narcomenudistas, como integrantes de los grupos de sicariato, como halcones, o bien realizando labores periféricas del narco, almacenistas, bodegueros, labores secundarias. Pero la mayoría en efecto son varones, pero tenemos un incremento en varias regiones del país de la participación de mujeres en actividades de tráfico de drogas, lo que también está redundando en un incremento del número de homicidios de mujeres y también de personas de este sexo vinculadas a procesos.
se trata de un cambio relativamente reciente en la configuración de las estructuras del narcotráfico, pero que empieza a apreciarse. Todavía la media nacional no alcanza a mostrar este cambio de manera sustantiva, pero ya en ciertas regiones del país, sobre todo los de alta violencia homicida, se aprecia con claridad que hay una participación creciente de mujeres en actividades delictivas. Y sobre todo a eso se han debido estos homicidios, entonces. En su gran mayoría, de hecho, hay una resistencia de las fiscalías estatales para tipificar como feminicidios varios ataques en contra de mujeres que en efecto lo son. Hay una percepción por parte de las autoridades de varias entidades en el sentido de que dar a conocer las condiciones reales en las que fallecieron muchas mujeres significaría un problema de imagen, de credibilidad con relación al desempeño de las autoridades en materia de seguridad pública. Sin duda lo es, pero lo es todavía más grave que quieran maquillar y enmascarar los hechos, tratando de negar los feminicidios que efectivamente ocurren en muchos estados del país. En esta cifra se da a conocer también en el caso por municipio donde han ocurrido el mayor número de homicidios. Sí, por supuesto. El INEGI tiene esta estadística que se puede aterrizar a nivel municipal, incluso con las herramientas que tienen de cartografía se puede mapear ya también por colonia. Quizá de manera práctica se puede revisar por parte de la información que también presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y como muchos detectamos el día de ayer, hay un diferencial en las cifras que presenta el INEGI con las cifras que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El INEGI da un número más alto de homicidios por estado, mientras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se nutre de las estadísticas que presentan de manera regular las entidades. El INEGI tiene datos un poquito más consolidados y me parece una numeralia, una métrica un poquito más precisa, como en su momento lo fue con el COVID. Estábamos viendo cómo también, y en una nota que se publica en La Jornada, cómo destaca que cayeron, dice, casi 10% homicidios en el país, de acuerdo con el reporte del INEGI. Esta cifra, ¿qué representa? Porque por un lado, pues estamos hablando de los homicidios, pero al mismo tiempo habla pues de cómo esta representa la tasa más baja en 5 años, 25 por cada 100,000 habitantes. De acuerdo con este informe, 10 estados son los que concentran el 60% de los asesinatos. Dice también que la muerte de hombres fueron 7 veces más que las de mujeres, pero cuando dice que cayeron casi 10% los homicidios en el país, ¿ante qué estamos? ¿Ante algo que esté funcionando en cuanto a estrategia? No, definitivamente no es el caso. La narrativa del gobierno federal va en este sentido. Lo que hace el periódico La Jornada es darle seguimiento y difundir la perspectiva del gobierno del Estado, algo que es característico, de hecho, del periódico La Jornada. Se ha convertido con el tiempo en parte de la vocería del gobierno federal. Y yo te diría que hay cuando menos 3 elementos que nos hacen dudar acerca de que se trate de una reducción real en el número de homicidios. En primer término, una estrategia de maquillaje de cifras que realizan en varias entidades del país de alta violencia homicida, como Jalisco, Baja California, Guanajuato y Michoacán, en donde está muy comprobado que los homicidios dolosos los hacen pasar como homicidios culposos. Para la comprensión de nuestro auditorio, las ejecuciones realizadas por el narco son registradas como accidentes de tránsito. De ahí que haya una reducción artificial en el número de homicidios. En segundo término, hay, como te comentaba en un principio de esta conversación, una estrategia de los cárteles de la droga de ocultar los cadáveres para que sus asesinos no sean llevados ante la autoridad ni enjuiciados por homicidio. Si no hay un cadáver, no hay un homicidio, la persona está en calidad de desaparecida y no pueden ser procesados ni sentenciados por ese delito. Y finalmente, hay algunas regiones del país en el que en efecto hay una reducción de los homicidios y la violencia, sería el caso más destacado, el de Michoacán. Sin embargo, esto se debe más bien a pactos entre grupos del narcotráfico, es decir, la pacificación debido a entendimientos en el bajo mundo criminal y no debido a la acción de la autoridad. Estos 3 factores, cuando menos, nos hacen suponer que esta métrica que presenta el gobierno federal como bombo y platillo no es una métrica real, sino forma parte de una estrategia de propaganda para presentar indicadores de éxito en una situación que, como todos sabemos en México, en materia de inseguridad, más bien es de fracaso.
David Saucedo, consultor en seguridad, con quien estamos conversando. Ya mencionamos cuáles son los estados donde pues el número de homicidios está más alto. En los estados en los que el número de homicidios es muy bajo, ¿cuáles son? En donde se puede vivir con más tranquilidad, digamos. Históricamente tenemos 3 estados que tienen esta característica, que son Yucatán, que es el estado más seguro del país, Baja California Sur. Actualmente tenemos una reducción importante en el número de homicidios, Aguascalientes, que se encuentra en esta misma condición, y algunos estados que en el pasado llegaron a tener una alta violencia homicida, pero que han evolucionado de manera positiva, como lo son Coahuila y Durango. También de la península de Yucatán, el estado de Campeche registra históricamente cifras muy bajas de homicidio, y algunos estados que tienen una paz narca, como el caso de Nayarit, el caso de Tlaxcala y el caso de Querétaro, que de hecho también está cambiando con el tiempo, pero todavía son estados seguros. Son entidades en donde no tenemos una alta violencia homicida y en donde los indicadores año con año nos muestran que se mantiene más o menos esta situación. A la cabeza está Yucatán. Sí, desde hace muchos años, sí. Por la más elemental de las razones, evidentemente las autoridades yucatecas señalan con insistencia que se debe esta situación a una labor de coordinación y de trabajo de las instituciones de seguridad pública. Esto no es así. Yucatán se encuentra al margen de la violencia homicida por la más elemental de las razones. No hay ruta del narcotráfico que pase por la península. Recientemente se está abriendo la ruta del Caribe, que es la ruta de Cancún, en donde tenemos una disputa de los grupos criminales locales y foráneos por la venta de drogas al menudeo, pero Yucatán está en calma en parte por esta circunstancia. Solo hay mafias locales que administran la venta de drogas, no hay ruta de tráfico hacia los Estados Unidos, no hay ruta desde Yucatán hacia el Caribe. Se está abriendo recientemente, pero no por Mérida, sino por Cancún, y esa es la circunstancia que tiene a Yucatán en una situación muy favorable en materia de inseguridad. Una sola organización criminal, no hay ruta de tráfico hacia los Estados Unidos y no hay una disputa criminal por ese territorio. Interesante, David Saucedo, los datos, interesante también saber la circunstancia, no solo de dónde ocurren el mayor número de homicidios, sino también conocer qué ocurre en aquellos estados en donde el número es muy, muy bajo y en donde hay otra historia que contar en comparación pues con aquellos en donde se comete un mayor número de homicidios. Muchísimas gracias, David, por esta participación. David Saucedo, consultor en seguridad. Que tenga buen día. Gracias, Katy. Igualmente un abrazo. Reporte 100.